Entramos al capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, en el que se relata la pasión del Señor. (26:1) Y sucedió que cuando acabó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos: Saben que dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. En Q, de donde Mateo y Lucas tomaron muchas partes para sus evangelios, no estaba escrita la pasión de Jesús. Así que Mateo toma solamente lo de Marcos y cambia algunas cosas y añade otras que según las recibió de tradiciones que llegaron hasta él. Ahora, dice 2 días, dentro de 2 días es la Pascua, entonces esto sucedió en miércoles. El miércoles es cuando habla Jesús de esto con sus discípulos. Este miércoles tiene 4 anuncios de la pasión. En todo este relato vamos a ver 4 anuncios de la pasión. Bueno, Mateo en general, en todo su evangelio, tiene 4 anuncios de la pasión. En el capítulo 16, 17, 20 y esta que vamos a ver en el 26. Y solo Mateo es el que menciona la cruz o la crucifixión 2 veces. Y una es la que está en esta introducción. El Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Versículo 3. Entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y se pusieron de acuerdo para prender a Jesús con engaño y darle muerte. Decían, sin embargo, durante la fiesta no, para que no haya alboroto en el pueblo. Las autoridades, el sumo sacerdote y todos los de la jerarquía del pueblo judío, querían deshacerse de Jesús por celos, pero no el pueblo. El pueblo amaba a Jesús. Y aquí vemos que no querían tomarlo preso durante la fiesta porque no querían alborotar al pueblo. El pueblo amaba a Jesús por lo que hacía por ellos. Los de la jerarquía judía le hicieron un breve juicio que ya vimos en Marcos, pero lo vamos a volver aquí otra vez a ver. Un juicio religioso, pero lo entregan a los romanos para que lo maten porque los judíos no podían matar. Y fueron los romanos los que mataron a Jesús, y los que pidieron su muerte fueron las autoridades judías, no el pueblo judío. Ahora, Marcos en su evangelio no menciona el nombre de Caifás. Mateo es el que menciona a las autoridades. Bueno, seguiremos en el versículo 6. Hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume muy caro y lo derramó sobre su cabeza, y mientras estaba a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron y dijeron: ¿para qué ese despilfarro? Se podía haber vendido a buen precio y habérselo dado a los pobres. Mas Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Pues una obra buena ha hecho conmigo. Porque pobres tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Y al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, en vista de mi sepultura lo ha hecho.
Yo les aseguro que donde quiera que se proclame esta buena nueva, en el mundo entero, se hablará también de lo que ha hecho esta mujer en memoria suya. No en memoria de Jesús, en memoria de la mujer. La unción en Betania, en Marcos 14, interpreta la acción de la mujer porque sabía que el cuerpo de Jesús no había sido lavado. Si solo tuviéramos a Mateo, hubiéramos perdido la frase de Marcos 14:7, que Mateo suprime en el 26:11 y que es un mandamiento muy importante y lo vamos a leer en Marcos. Marcos 7 dice, porque pobres tendrán siempre con ustedes y podrán hacerle bien cuando quieran. Y esta es la parte que suprime Mateo. Pero a mí no me tendrán siempre. Esa es la parte que Mateo suprime en el 11 de ambos. Dice, porque pobres tendrán siempre con ustedes. ¿Sí? Y al derramar este ungüento, la mujer preparó a Jesús para su muerte. Seguimos. Versículo 14. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo, ¿qué quieren darme? Yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. Mateo añade 30 monedas de plata como el precio por Jesús. Y aquí, al mencionar el precio por Jesús, nos muestra que Judas, en esa ambición que tenía, acepta que le paguen 30 monedas, que era el precio que se pagaba por un esclavo. Y por esas 30 monedas estaba buscando el momento para entregarlo a Jesús. Versículo 17. El primer día de los ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Y él les dijo, vayan a la ciudad a un tal y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. El primer día de los ázimos no es el inicio de la semana pascual. El inicio del día judío era a las 6 de la tarde. Eso ya lo hemos dicho varias veces. Entonces, el primer día de los ázimos es el miércoles pasadas las 6 de la tarde. O sea, a partir de las 6 de la tarde del miércoles empezaba el día que era el inicio de la semana pascual. Entonces, como dijimos antes, los acontecimientos importantes para el pueblo judío siempre tuvieron lugar en la oscuridad de la noche. Y cuando manda a sus discípulos que vayan a la ciudad, a la casa de un tal, y díganle, mi tiempo está cerca, yo voy a celebrar la Pascua en tu casa, con mis discípulos, muestra que Jesús ya conocía esa casa, ya conocía la casa de esa persona y conocía a esa persona. Ahora bien, seguramente Jesús invitó no solo a los 12 para la cena, sino también a sus familias, porque aún hoy es la tradición para la cena pascual. La cena pascual debe ser consumida por las familias enteras. No puede faltar nadie de la familia. Además, es siempre necesario, aún ahora, como les digo, que haya un niño en la cena.
porque dentro de los ritos que hay para la cena pascual, a media cena, el niño debe pararse, acercarse al anciano, al mayor, al que está dirigiendo la cena, para hacerle las preguntas rituales acerca de la Pascua. Es un rito muy interesante. El niño va preguntándole qué fue lo que pasó cuando ellos fueron liberados de Egipto. Y va haciéndole preguntas una a una al que dirige la cena. Y el que dirige la cena va contestándole al niño. Es una cosa totalmente preparada, desde luego, pero es muy interesante participar de una cena pascual con los judíos. Gracias a Dios he tenido la ocasión de hacerlo y es realmente muy interesante. Vamos al versículo 14. Entonces, uno de los 12 llamado Judas Iscariote, ya leímos eso, sí. Versículo 20, perdón. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, yo les aseguro que uno de ustedes me entregará. Muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle, ¿soy yo acaso, Rabí? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Esa frase es propia de Mateo. Tú lo has dicho. Vamos a ver un poquito más. ¿Cómo es la cena? En la cena de los judíos tienen una serie de platos entre los que está el cordero pascual, están las hierbas amargas y están las 3 copas de vino. Una para el brindis, otra para la media cena y otra de la despedida, que es la que ya no bebió Jesús. Vamos a ver eso más adelante, pero igual. Parten ese pan delgadito que tienen los judíos y van sopando en las salsas y comiendo. Y aquí nos dice, el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. Y es que seguramente Judas levantó y sopó el pan en el mismo plato que Jesús estaba sopando. Es un plato que tienen al medio, no es uno especial para cada uno. Es interesante. Ahora vayamos a la institución de la Eucaristía, versículo 26. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo, beban de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día en que lo beba con ustedes, nuevo en el reino de mi Padre. Vamos a ver qué nos dice la primera carta de Corintios en el capítulo 11. Porque entre la traición de Judas y las negaciones de Pedro está la institución de la Eucaristía. Pero quiero que leamos cómo es la institución de la Eucaristía que relata Pablo. No nos olvidemos que Pablo fue el primero en escribir acerca de Jesús. Pablo escribió casi 30 años antes de Mateo o de Marcos. Entonces, vamos a ver cómo Pablo nos relata la institución de la Eucaristía. Porque yo estoy leyendo la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 11, versículos 23 al 27.
porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dando gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Asimismo, tomó el cáliz y después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beban, háganlo en memoria mía. Pues cada vez que coman este pan y beban este cáliz, anunciarán la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Pablo escribió esto más o menos unos 25 años después de la muerte de Jesús. Y Mateo escribió 40 años después de Jesús. Pero bueno, eso es lo que nos dice. Yo quería comparar eso porque es muy interesante esta parte de Primera de Corintios, porque es el rito que tenemos en la iglesia para la celebración de la Eucaristía y el momento de la consagración. Son estas palabras que están en Corintios las que el sacerdote las recita. Bien, esa es la institución de la Eucaristía. Y ahí es donde dice, no beberé más de este cáliz. Bebió dos, la del inicio y la de la cena, pero no la de la despedida. Versículo 30. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dice Jesús, todos ustedes van a escandalizarse de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro intervino y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, yo te aseguro, esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le dice, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y lo mismo dijeron también los otros discípulos. Al final de la cena, antes de salir para el monte, dice en el versículo 30, y cantados los himnos salieron hacia el monte de los olivos. Al final de la cena, después de terminar la cena, se cantaban, antes de la despedida, se cantaban los himnos que correspondían al Salmo 113 y el 118. Los salmos 113 y 118, que son los salmos del Hallel, del aleluya. Esos son los himnos que se cantaban al final de la cena, antes de la despedida. Y dice, ustedes se escandalizarán de mí esta noche. Escandalizarse. ¿Qué es escándalo? Escándalo religioso de ver sucumbir sin resistencia al que ellos consideraban el Mesías y de quien esperaban ese triunfo cercano. Ellos estaban esperando que Jesús fuera el que liberara al pueblo judío de la opresión de los romanos. Y aquí Jesús les dice, se van a escandalizar de mí, porque heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Se sintieron tan débiles, se sintieron tan frágiles los discípulos de ver, de pensar que ese Mesías triunfalista que ellos estaban esperando iba a ser entregado y crucificado, que hizo que perdieran momentáneamente su valor y su fe, que ya no estaban pensando en que podían
resistir a los que iban a tomarlo preso a Jesús. Pero Pedro, y por lo visto también los otros discípulos, le dicen, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Yo no te negaré. Son juramentos que el mismo Jesús se los había prohibido en el Sermón del Monte. Vuelvan, lean el Sermón del Monte y ahí está cómo Jesús prohíbe los juramentos. Y aquí ellos sí juran no abandonarle a Jesús y lo hacen. Vamos a seguir. Versículo 36. Entonces Jesús va con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice, mi alma está triste hasta tal punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Viene entonces a los discípulos y los encuentra dormidos y dice a Pedro, ¿con que no han podido velar una hora conmigo? Velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose del nuevo por segunda vez oró así, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Viene entonces a los discípulos y les dice, ahora ya pueden dormir y descansar. Miren, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, miren que el que me va a entregar está cerca. Jesús sintió tristeza y angustia. Esto lo muestra Jesús más digno que en Marcos nos dice que sintió pavor y angustia. Aquí nos dice tristeza y angustia. En el monte, en la propiedad llamada Getsemaní, que quiere decir molino de aceite. Versículo 47. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos de parte de los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta señal. Aquel a quien yo dé un beso, ese es, préndanle. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo, Salve, Rabí, y le dio un beso. Jesús le dijo, Amigo, a lo que estás aquí. Entonces aquellos se acercaron, echaron mano de Jesús y le prendieron. Y en esto uno de los que estaban con Jesús echó mano de su espada, la sacó e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le llevó la oreja. Dícele entonces Jesús, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre, que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mas ¿cómo se cumplirían las escrituras de ser así? En aquel momento dijo Jesús a la gente, como contra un salteador han venido a prenderme con espadas y palos. Todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me detuvieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. 12 legiones de ángeles, dice el Señor. Una legión constaba de 6,000 soldados. Y así Mateo muestra la majestad de Jesús. 12 legiones.
Y al referirse a las escrituras, esto de cumplirse las escrituras, fue posiblemente tomada del libro de Isaías en el tercer canto del siervo sufriente que está en el capítulo 50 del libro de Isaías. Isaías tiene tres partes. La primera, escrita indudablemente por Isaías. La segunda, llamada Deutero-Isaías, es en su mayor parte aplicada a Jesús en el Nuevo Testamento porque habla del Mesías. Y la tercera parte, que se llama Trito Isaías, y es posiblemente escrita en el siglo V después, antes de Cristo, ya que Isaías nació alrededor del año 765. Y es posible que se esté refiriendo a eso. Ahora, el versículo 56 es diferente a Marcos, porque en Marcos, ya que el discípulo que oye desnudo no figura aquí en Mateo. Y algunos biblistas suponen que este Marcos, que este discípulo joven que huyó desnudo en el Evangelio según San Marcos, fuera el mismo evangelista que escribió el Evangelio según San Marcos. Pero aquí en Mateo, todos huyen, todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro le iba siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver el final. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Al fin se presentaron dos que dijeron: Este dijo: yo puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Pero les digo que a partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Respondieron ellos diciendo: es reo de muerte. Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a bofetearle, y otros a golpearle diciendo: adivínanos, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el patio, y una criada se acercó a él y le dijo: también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos: no sé qué dices. Cuando salía al portal le vio otra criada y le dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret, el Nazoreo. Y de nuevo lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y le dijeron a Pedro: ciertamente tú también eres de ellos, pues además tu misma habla te descubre. Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Inmediatamente cantó un gallo. Y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Jesús ya está preso, y preso hasta el fin de su vida. Caifás en Marcos no aparece, es decir, no aparece el nombre. Aquí está mencionado como sumo sacerdote. En Marcos el sumo sacerdote es Anás, que era suegro de Caifás. Y en tiempos de Jesús el sumo sacerdote solo podía ser uno.
Y aquí los fariseos no son mencionados, aunque antes estaban junto con los escribas. Aquí son solo los sumos sacerdotes los que están mencionados. Y aquí empieza el juicio judío, en este versículo 57, donde ha empezado Jesús ante el Sanedrín, empieza el juicio judío, el juicio religioso que le hacen. Aquí y en el Evangelio según San Marcos también es un juicio nocturno. Lucas omite ese juicio nocturno. No dice que fue en la noche. Aquí sí mencionan que fue en la noche. Y según este relato, este juicio se realiza en la noche, pero según la ley de Moisés, estaba prohibido que el Sanedrín se reúna de noche. Y este juicio religioso, no fue el que condenó a Jesús a muerte. Solo los romanos podían condenarlo a muerte. En el versículo 59 vemos que nos habla del Sanedrín, y el Sanedrín era el cuerpo director de la parte religiosa, la teocracia, y regían también todo lo referente al dinero y al comportamiento, reglas de y para el pueblo, en fin. Y este párrafo muestra que fue escrito por un cristiano que, como en los 4 evangelios, es muy antijudío. Este antijudaísmo que se ve en los 4 evangelios se muestra más fuerte en los relatos de la pasión. Nosotros solo sabemos los relatos escritos por los cristianos, pero los judíos tienen sus propios relatos. Y si se analizan, judaísmo y cristianismo son una sola religión, con una primera parte y una segunda parte, que es una continuación. Jesús, sin Israel y sin el judaísmo, estaría incompleto. Para ser un buen cristiano, primero hay que ser un buen judío como Jesús lo era. Jesús nos dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Nosotros usamos los 2 testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los judíos ven solo la primera parte, o sea, el Antiguo Testamento. Pero los rabinos y los estudiosos de las Escrituras sí estudian los 2 testamentos, Antiguo y Nuevo. Y debemos ser realistas en esto para tener una mejor comprensión y aceptación del pueblo judío, ya que si Jesús viniera nos diría: ¿por qué me separan si soy de los 2? Y debemos aprender a descubrir a Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Hay que descubrirlo. Desde la primera página del Génesis, Jesús está presente. Porque Dios al crear, la Biblia nos dice: Dios dijo, hágase la luz. ¿Con qué se dice? Se dice con la palabra. Y Jesús es la palabra de Dios. Ahí vamos a empezar a descubrir la presencia de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahora, el versículo 63 es muy solemne y con juramento. Es muy importante que el sumo sacerdote preguntara eso a Jesús, y eso es muy cristiano. El Cristo, el Hijo de Dios, es una frase teológica cristiana desarrollada muy posteriormente a la muerte de Jesús. Dinos si tú eres el Cristo. Y después, en el 69, es lo que estamos comentando, en que le dicen: adivínanos, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? Ese es el uso de la palabra Cristo como un título ofensivo a Jesús. Toda la serie de insultos y agravios a Jesús esa noche fueron hechos seguramente por los sirvientes, pero no por los del Sanedrín. Era gente muy culta. Pero Mateo posiblemente añadió en forma brutal estas afrentas debido a la lucha frontal y terrible que existía entre judíos y los primeros cristianos, y
Esas luchas tuvieron lugar medio siglo después de Jesús. Desde este momento tan terrible es que los judíos fueron acusados de matar a Jesús y por eso fueron perseguidos por 20 siglos. Y la verdad es que los jefes judíos entregaron a Jesús a los romanos porque ellos no podían hacer nada, no podían matarlo. Pero los judíos, el pueblo que día antes lo recibía con palmas y alabanzas, a los que Jesús había sanado y alabando todo lo que Jesús había hecho por ellos, no podían estar en contra de él un día después. Esta idea viene solo del Evangelio que la dice, pero debemos tener en cuenta que estos evangelios están escritos contra los judíos porque no los aceptaban, solo por eso. Ahora ya en el versículo 69, en las negaciones de Pedro, Mateo es más ordenado que Marcos. Primero es la criada, después hay otra criada, después todos los que estaban presentes le hacen preguntas a Pedro y como él las responde, en Marcos el gallo canta 2 veces y en Mateo solamente canta 1. Y cuando le dicen tu lengua te descubre, es que los galileos tenían un acento especial para hablar. Y solo Mateo dice que Pedro lloró amargamente. Lloró amargamente al darse cuenta que Jesús había profetizado las 3 veces que él le iba a negar. Terminamos el capítulo 26. Vamos a empezar el Viernes Santo en la próxima grabación. Pero aprendamos, hermanos, a tener mucho respeto por los judíos, su religión, que fue la misma religión de Jesús, y por el pueblo. Amén.